El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, no hay palabra suficiente, no hay términos adecuados, no hay expresiones apropiadas, no hay vocablos convenientes para expresar la dicha que nos acompaña en este momento. Quisiéramos no hablar, sino gritar el gozo que brota de nuestros corazones por el gran regalo que Dios nos ha hecho, y todavía más notable por haber permitido que seamos nosotros y nosotros a vivirlo. Y con nosotros está presente hombres y mujeres de esta bendita tierra del Salvador, de otros rincones del mundo, que han añorado este día, lo han esperado
lo han deseado. Ellos están aquí con nosotros. Está en este lugar que todo nos habla de Monseñor Romero, en este mismo templo que escuchó hace 38 años el ruido espantoso y aterrador que dio muerte a nuestro querido obispo y amado pastor. Y hoy nosotros nos encontramos en este mismo lugar para escuchar de nuevo su voz, que como la de Abel no se pudo silenciar, sino que es salida al cielo, hoy vuelve a hablar a nosotros con la potencia del testimonio, con la firmeza del martirio, con la fortaleza de quien ha lavado su vestido en la sangre del Cordero y ha encendido su luz en la llama de quien se ha presentado a nosotros como luz del mundo. Hoy, hace una hora, por la voz de Francisco, sucesor de Pedro, esta llama ha sido puesta sobre el candelabro de la Iglesia para que brille para todos, que ilumine a todos y reconforte a todos. Yo, ¿qué le puedo decir que ya no sabe? Yo, que acabo de llegar a esta tierra bendita, ¿qué perfil les puedo presentar de San Óscar Arnulfo Romero, que ya ustedes no conocen? Yo no puedo hacer otra cosa que reclinar mi cabeza y repetir que todo es gracia, empezando por el hecho de encontrarme aquí, en este lugar santo, a celebrar esta Santa Eucaristía. El 25 de marzo del 1980, cuando se dio la noticia por los medios de comunicación italianos que en un país de América Central un obispo había sido asesinado, nunca me imaginé que un día me hubiera tocado a mí presidir su misa de canonización en este mismo lugar donde Él derramó su sangre por Cristo Jesús. Estaba aún lejos de mí pensar que aquella celebración la hubiera precedido como representante del Papa en El Salvador. Desde que el obispo me pidió presidir la Eucaristía en este lugar, me he preguntado lo que iba a decir, pidiendo a Dios que me iluminara. Y Él, que nunca se deja vencer en generosidad, providencialmente ha venido a nuestro encuentro, abriendo por casualidad la colección de las homilías del nuevo santo. Me he enterado que el 14 de octubre de 1979, es decir, el último año de su vida, era domingo. Era además el 28 domingo del tiempo ordinario del año litúrgico del ciclo B, exactamente como hoy. Me maravilló esta coincidencia y al mismo tiempo me hizo reflexionar. ¿Por qué estropear con mis palabras este momento mágico y de honda espiritualidad? ¿Por qué no dejar que fuera el mismo nuevo santo que nos dirigiera una vez más su palabra en este lugar? Así que he pensado proponerles algunos párrafos de su homilía de aquel lejano domingo del 14 de octubre, por supuesto omitiendo sus reflexiones sobre acontecimientos particulares de la vida de la Iglesia y de hecho de esta semana. San Óscar Romero así decía el 14 de octubre del 1979, comentando la misma lectura que acabamos de escuchar. La segunda lectura que han escuchado hoy describe la verdadera actitud de un cristiano que va a misa el domingo. Es una carta para los cristianos que se habían convertido del judaísmo, pero que en hora de persecución y al sentir la nostalgia de su antigua religión judía, corrían grave peligro de apostasía.
aceptar su fe. El autor de la carta se remonta a los orígenes del pueblo hebreo, cuando Moisés lo sacó del Egipto. A lo largo del camino, ellos tuvieron confianza que Dios lo hubiera a hacer llegar hasta la tierra prometida. Esta misma comparación es la que usa San Pablo en estos dos capítulos, pero ya no refiriéndola al pueblo judío, sino a los judíos convertidos, y hoy podemos decir a nosotros, al cristianismo. Le dice, todo aquello que no era más que figura, la liberación de Egipto, el caminar por el desierto y llegar al descanso del Señor, así le llama la tierra prometida el descanso del Señor, es figura de esta liberación que el pueblo cristiano va luchando por obtener del pecado. La larga peregrinación por el desierto en nuestra vida, donde hay muchas tentaciones contra la fidelidad, contra la confianza, contra el poder de Dios. Sin embargo, Dios hizo prodigio y continuó la peregrinación. Nuestro descanso no es ya la tierra prometida. Nuestro descanso es el cielo, el santuario donde está el nuevo Moisés, Jesús, que ha penetrado con toda la redención, abriendo la puerta a todos los que quieren ser salvos. Pero así como los peregrinos del desierto, no todos llegaron a la tierra del descanso, porque por su pecado Dios sentenció a muerte a muchos israelitas que salieron de Egipto y no tuvieron la dicha de llegar a la meta de la peregrinación. Pero los que tuvieron fe y los que nacieron en el desierto durante los 40 años y se asociaron a aquel pueblo de fe y de esperanza en la promesa de Dios, llegaron al descanso. Y entonces la carta de los Hebreos nos recuerda un salmo que conmemora este hecho y dice: pues si hoy oís la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Es aquí donde encaja este pasaje que se ha leído, donde nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se divide alma y espíritu, conjunturas y tuétanos. Los deseos e intenciones del corazón, nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de render cuentas. Con esta motivación, San Pablo quiere animar a los cristianos a no desfallecer en la fe, porque la palabra de Dios que nos va alimentando domingo a domingo y siempre que reflexionamos en familia o en la comunidad, la Sagrada Escritura, es palabra que alimenta, es que busca, es palabra como espada que penetra a la intimidad del corazón. Así invita la carta a los hebreos, a los cristianos, no solo a los judíos, sino a nosotros también, convertidos en esta fe, a que nuestra misa del domingo sea de verdad un día de alimento en nuestra vida espiritual. Con esta fe en la palabra de Dios y esta confianza de serle siempre fiel, a pesar de las tentaciones y de las persecuciones, de los halagos o dificultades del mundo, nos asomamos hoy a estudiar un problema de mucha actualidad que lo enfocan el Evangelio y la primera lectura. El problema es un problema de jerarquía de valores. Hay quienes le conceden el valor absoluto a la riqueza, a la propiedad, al poder político, a las cosas de la tierra. En cambio, hoy Cristo nos enseña que el único valor absoluto es Dios, es su seguimiento. A eso nos llama hoy la misa de este domingo, cuando en su lectura podemos encontrar como una terna de reflexión
las tres condiciones para entrar en el reino de Dios. Primera, cumplir los mandamientos. Segunda, espíritu de pobreza y desprendimiento. Y tercera y principal, seguimiento de Jesús. Primera, cumplir los mandamientos. Es pintoresca la narración del Evangelio de hoy. Imagínese usted un joven. San Marco no dice un joven, pero en el paralelo de San Mateo dice que era un joven que corre, se arrodilla ante Cristo y le hace la pregunta más interesante que un hombre le puede hacer. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta, ¿por qué me llama buenos? Nadie es bueno más que Dios. Qué bella catequesis la de Cristo al joven, ansioso de entrar en el camino de la salvación. Ojalá todos nosotros viniéramos con este espíritu a la misa del domingo. Maestro bueno, ¿qué debemos hacer para? Y no encontráramos otra respuesta por primera línea que esta de Cristo. Nadie es bueno más que Dios. Qué confesión más bella de la bondad. Dios es la fuente misma de la bondad. Si hay algo bueno en la tierra, es porque refleja a Dios. Si mi madre fue buena, es porque Dios le dio esta capacidad de bondad. Si mi amigo es bueno, si hay en la tierra gente buena, y la hay de verdad, y a Cristo orienta, es que toda es bondad derivada de la única fuente. Solo Dios es el bueno por excelencia. Todo lo demás son buenos por participación, pero puede también dejar de participar de esa bondad, porque nadie la tiene como esencia de su ser, y la bondad se convierte en maldad, y llega a decir un dicho latino, corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Cuando un hombre que ha sido bueno pierde la esencia de la bondad, se hace mal cruel. Dicen que Nerón al principio no tenía valor a matar un animalito, era demasiado bueno, y después no se estremecía de ver quemar a los cristianos en antorchas humanas. Es peligroso perder la bondad cuando no se tiene en cuenta que solo de Dios derriba la bondad del corazón. El hombre que se olvida de Dios comienza a oscurecerse la bondad. Solo Dios es bueno. No te olvides, si quieres ser bueno, lo primero es esto. Cree en Dios, y cree en Dios no en una forma teórica. Ese Dios que te ha creado y te da inteligencia, vida, corazón, familia, tiene una ley. Guarda sus mandamientos. Este es el camino de la vida. Guarda los mandamientos. Y comienza Cristo a enumerarle los mandamientos. Retorna a los mandamientos, donde no se robe, donde no se adultere, donde no se endiosen la criatura o los hombres, donde todos reconozcamos solo Dios es bueno, y solo el que cumple su ley también se hace bueno. Y todo aquel que traiciona la ley de Dios es malo. Si quiere salvarse y entrar en el reino, tiene que arrepentirse y convertido ser obediente a la ley de Dios. Este es el primer camino, los mandamientos de la ley de Dios. Hay una segunda condición, espíritu de pobreza y desprendimiento. No es que Cristo tenga ojeriza a los ricos, ni la Iglesia, ni la predicación de la Iglesia sea una hazaña contra los ricos, de ninguna manera. Si nos acaba de decir que lo miró con amor y porque lo quería, les enseña el verdadero camino. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a su discípulo, esto ya es como un comentario de este triste episodio.
un rico que le tiene miedo al desprendimiento. Qué difícil le va a ser a lo rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de esta palabra, dice el Evangelio. Era natural, hombres formados en la espiritualidad del Viejo Testamento, que hacía consistir la felicidad, la bendición de Dios en tener mucho, larga vida, felicidad en esta tierra. Pero Cristo viene a poner las cosas en su puesto y a decir que si es verdad que es buena la riqueza y que existe la felicidad, también en este mundo no hay que endiosarla. Por eso corrige inmediatamente Cristo a los discípulos que se asustan: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Esto es lo malo. Tener dinero no es malo, pero poner su confianza en el dinero es convertir el dinero en Dios. Solo en Dios hay que tener confianza. Sigue después un pintoresco diálogo con Pedro, el cual no era rico, era un pobre pescador de las orillas del lago, pero siente la libertad del que lo han dejado todo, porque no es cuestión de tener mucho o de tener poco. También lo que tiene poco pueden estar tan apegado a su cosa que no tiene libertad de pobres. Y este pobre, que ha dejado los pocos que tenía, le dice: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deja casa, a hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierra, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más y después la vida eterna. O sea que el espíritu de desprendimiento es necesario para tener la verdadera libertad. Yo recuerdo, decía Monseñor Óscar Romero, y a él la leí con mucho gusto, la primera encíclica de Pablo VI, cuando hablando de la renovación del mundo señala 2 virtudes urgentes. Primero, espíritu de pobreza, y después la caridad, el amor. Son las 2 grandes fallas de nuestro tiempo. El motivo, el tercer pensamiento, la tercera condición, Cristo le dice al joven y luego: sígueme. Esto es lo principal. Y cuando le dice a Pedro: quien deje tierra y familia y todo por mí y por el Evangelio, o sea que hay un aspecto positivo en la liberación. La liberación que el cristiano predica es una liberación de algo que esclaviza para algo que no hace digno. Como dice San Pablo en una hermosa frase: ser libres para el amor. Ser libres para algo positivo es esto que Cristo le dice: sígueme. Eso es lo más positivo que puede haber. El verdadero liberador es aquel que comprende que si se lucha contra la esclavitud es porque se va a algo positivo. El episodio que hemos comentado del Éxodo es la salida de la esclavitud de Egipto, pero para algo positivo, para la tierra prometida, para el descanso, para la dignificación del hombre. Si alguien solamente se contentara con desprenderse estoicamente de sus bienes, pero no lo hiciera con amor y buscando a Dios y a su Evangelio, tendríamos algo muy anormal. Por eso podemos decir que todos aquellos liberadores, todos aquellos revolucionarios que hacen consistir su lucha solo en aspectos negativos, violentos, venganzas, odio, acabar con el enemigo, están muy mutilados. Lástima que tanta generosidad se desperdicia en tan negativamente. Corazón, aquel joven tuvo miedo de seguir a Cristo. Pensó que solo con hacer el mal, cumplir los mandamientos,
es en una manera perezosa e indolente. Con eso bastaba. Y hay una ventaja en este seguimiento de Cristo, que no lo hace comprender la primera lectura de hoy. El libro de la sabiduría, aunque pertenece al Viejo Testamento, ya vislumbra la sabiduría cristiana. Finge una relación de Salomón orándole a Dios y pidiéndole sabiduría. Ah, si el hombre descubriera lo vano que es el oro, lo pobre que es la plata, lo miserable que son los bienes de la tierra, cuando no los ilumina de la sabiduría de Dios. Y al terminar, en la lectura de hoy, dice una cosa bellísima: todos los bienes juntos me vinieron con la sabiduría. Había en su mano riquezas incontables. Sucede esto curioso, que cuando un avaro no quiere desprenderse de las cosas materiales, le parece que ese es todo el tesoro de la vida. No hay cosa más ridícula que un avaro. El avaro es míope, no sabe que cuando se desprenda de estas cosas por amor al reino de Dios, sentirá que su mano se llena más de riqueza y que brillará con más fulgor hasta la belleza de la tierra, cuando en esta jerarquía de valores pongamos en primer lugar absoluto Dios nuestro Señor. Queridos hermanos, estas son las tres condiciones para entrar en el reino de Dios. Mi sueño, escribía y decía Monseñor Romero al predicar aquí la palabra de Dios, es hacer nuestra iglesia. Es lo primero que yo quiero. Construyamos entre todos una iglesia según el corazón de Cristo. Cristo nos ha dicho aquí cómo podemos entrar al reino de Dios, viviendo en nosotros mismos estas tres condiciones: guardar los mandamientos, espíritu de pobreza y desprendimiento, y sobre todo el seguimiento a Jesús, la sabiduría eterna de Dios que se hizo carne y vivió entre nosotros. Estas son las palabras que hace casi 40 años el nuevo santo dirigía a sus fieles y que hoy hemos querido escuchar de nuevo. Palabras siempre actuales que viven de la juventud de los santos, que a su vez viven de la actualidad y novedad de la palabra de Dios. Que la suprema declaración pontificia aleje finalmente dudas, vacilaciones y preocupaciones. No transforme como el pueblo cristiano que queremos ser, inclinando nuestra cabeza, y con humildad nos lleve a escuchar la voz de nuestro pastor, que la bala de un fusil no ha callado, y a besar aquella mano que desde el altar del cielo no se cansa de bendecir a este pueblo, su querido pueblo, por el cual pide, como dijo el Papa Francisco, que el Señor, con una lluvia de misericordia y bondad, con un torrente de gracia, convierta todos los corazones y las bella patria que les ha dado, y que lleva el nombre del Divino Salvador, se convierta en un país donde todos se sientan redimidos y hermanos, sin diferencia, porque todos somos una cosa sola en Cristo nuestro Señor. Este era el sueño de San Óscar Arnulfo Romero, que por su plegaria y por nuestro compromiso se haga hoy y siempre realidad. Amén.